Presidente y fundador del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana, el IDAR, institución coordinadora a nivel nacional de los programas de reconocimiento internacional, Ecoescuelas, Bandera Azul y Llave Verde. Presidente y fundador de la compañía Residuos Clasificados Diversos SRL. Bajo su dirección se han publicado los tomos 1 y 2 del Compendio Legislación Ambiental Dominicana, una recopilación de las más importantes leyes y normas relativas al medio ambiente en la República Dominicana. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado César Antonio Vargas Pimentel. Buenos días, muchísimas gracias, don Danilo, por invitarme, don Mariano. Mis afectos para doña Idalia y mi admiración. Bienvenidos a todos. Qué bueno contar con tan buenos expositores en el día de hoy y ver tantos amigos aquí. Gracias por la oportunidad de hablar sobre el tema de los plásticos. Hace unos 2 años, un gran amigo y mentor, Enrique Pujibet, un biólogo de personalidad complicada pero muy inteligente, me comentaba de que no existían animales peligrosos. Esa idea que tenía yo de que las serpientes, los tiburones, las cacatas y esos animales que son capaces de cocodrilo y los hipopótamos de provocarle la muerte a un ser humano no eran animales peligrosos. Yo le hablaba sobre el tema porque quería crear una lista de los animales más peligrosos de la República Dominicana, porque sabemos que en Australia hay muchos, en la selva amazónica, pero que aquí casi no hay animales que piquen ni que maten. Entonces me decía, no, es que tú estás equivocado. Y me decía, no hay animales peligrosos. Y empezaba a teorizarme acerca de los aportes de Aldo Leopold, de Rachel Carson y de muchísima gente, Wallace, Darwin, hasta que terminó convenciéndome de que el único animal peligroso que existe somos nosotros. Los únicos capaces de sentarnos en un lugar para establecer una estrategia, para crear, hacer daño o infligir algún perjuicio sobre los demás, somos nosotros. Usted no va a ver a 3 cocodrilos juntándose, pues no se de acuerdo, para coger para una ciudad, ni tampoco los tiburones. Todas esas son pequeñas casualidades. Nosotros somos los que vamos usualmente a los ecosistemas y los alteramos de una forma que resulta muchas veces irreparable. Hoy nos toca tener que conversar acerca del impacto de los plásticos en las zonas costeras. Y para San Pedro de Macorís supongo que resulta de mucho mayor interés e importancia hablar sobre los recursos costeros, porque es una provincia que ha visto su desarrollo vinculada al río Iguamo y vinculada a las costas. Lo primero que hay que decir acerca de los plásticos son una calificación, es como un adjetivo. Se refiere a materiales que tienen la capacidad de perder su forma y volverla a adquirir. Provienen de la palabra griega placein, que significa dar forma, moldear. Dice que todos los plásticos están formados por moléculas químicas conocidas como polímeros. Varios meros son unas estructuras químicas usualmente que van entre 600 y 1000 unidades pequeñas. Los plásticos son para algunos una maldición y nos han permitido establecer unos estándares y una calidad de vida impresionante, sobre todo a partir de los años de 1950 en adelante, en que ha habido toda una explosión acerca del uso de los plásticos, y los plásticos han sustituido el uso de la madera, del metal y del papel. Si no hubiésemos establecido o desarrollado la industria del plástico, probablemente hubiésemos agotado ya todos los demás recursos del planeta. Hay una gran cantidad de plásticos a nivel mundial. Esto que vemos aquí es un marcapaso que también utiliza plástico para colocarlo en el corazón. Y aquí vemos uno de los tubos que se utilizan de material plástico para hacer las transfusiones cuando internamos a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros parientes. Pero resulta que antes de que se usara el plástico, ya nuestros antiguos egipcios, incluyendo nuestros taínos, utilizaban ciertos materiales que se dan de manera natural en los ecosistemas y que a partir de allí eran modificados para poder utilizarlos de la misma forma en que hoy utilizamos los plásticos. Y una de las primeras evidencias que encontramos fueron las conchas marinas, las conchas de tortugas que eran ablandadas en aceite y en una mezcla de sopa alcalina, de forma tal que se ablandara hasta poder darle la forma que se quería y se podía utilizar para hacer peinetas y para hacer mangos. Ya los utilizaban los egipcios, pero también los ingleses. Posteriormente también aquí vemos los cuernos y las astas de las vacas que se utilizaban también
todavía hasta nuestros días se hace de manera muy rutinaria y manual. Se utilizaban estos cuernos para modificarlos, ablandarlos, para también hacer peinetas y hacer mangos y cuchillos a partir de este material. Bueno, se perdió. Posteriormente también se desarrolló o se utilizó otros productos que son los precursores del plástico, que es a partir de una sustancia, de una planta que se trajo de Malasia. Esa planta permitía utilizar la savia, y con esa savia se podían también hacer mangos de cuchillos y se hacían otros utensilios. Pasan unos años, llega el siglo XVIII y se empieza a explotar un animal, una cochinilla. A partir de estas hembras, que se necesitaban unos miles de ellas, se podía producir aproximadamente 1 kilo de ese material, que ese material era muy bueno para ser moldeado, para utilizar y hacer distintos instrumentos. Todo esto ocurre mucho antes de que se conozcan los primeros polímeros, digamos, las primeras moléculas sintéticas en el año 1909. Posteriormente también se descubrió por Goodyear el caucho, que aquí lo vemos, es una planta típica de la India y de Brasil, del cual se puede obtener caucho, y ese es el material que se utilizó para producir lo que se conoce hoy como la goma Goodyear, aunque esa persona que hizo ese descubrimiento no tiene nada que ver, ni sus hijos ni sus descendientes, con la compañía que hoy en día es global, que se llama Goodyear, y que se le puso ese nombre en reconocimiento a los avances que tuvo esa persona en extraer ese material y sintetizarlo. Continuamos. ¿Cómo se hicieron tan populares los plásticos? En 1800 y tantos, 60 en adelante, había un anuncio en periódicos donde se invitaba a alguien a que desarrollara un material que pudiera reemplazar o sustituir a las bolas de billar. Las bolas de billar eran un juego de gente rica, de caballeros, y había interés cada vez más en que la gente pudiera ir a los centros cívicos y se pudiera jugar billar. Pero ¿qué ocurre? Que como consecuencia de la gran expansión de las mesas de billar, los elefantes de los cuales se extraía el material, el marfil para hacer las bolas de billar, habían empezado a extinguirse. Como consecuencia de que se estaban extinguiendo, hubo que crear algún sustituto, y hubo una persona que creó, a partir de celulosa de algodón, un material que, si bien no sirvió para sustituir las bolas de marfil, sí sirvió para crear otros elementos, y se considera aquí que este es, digamos, uno de los precursores más importantes del invento de los plásticos. Ahí se crearon las primeras materia prima para la creación de lo que nosotros conocemos como las cintas que pasan las películas, que en los primeros años del siglo X y XX se quemaban cuando se quedaban atascadas en el proyector, porque este material era muy inflamable. Posteriormente, después de aquí, en el año 1909, un galeno químico también belga, Bakelita, desarrolló a partir del primer sintético no natural para producir los primeros plásticos en el mundo. Eso fue en el año 1909. Posteriormente se empezaron a utilizar estas pequeñas estructuras químicas, esta sopa, porque un plástico es una sopa química que no solamente contiene un elemento, contiene muchos elementos. Empezaron a utilizarse creando peinetas y utilizando en gafas y en otros instrumentos en los años 20, y el plástico se empezó a popularizar. Y en los años 20, 30, 40 fue muy popular el plástico y se empezaron a desarrollar muchas. Este es el inventor de la primera molécula química, perdonen por la gripe. Y en los años 40, sobre todo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, es que ha habido una gran explosión y se han creado muchos instrumentos que nosotros utilizamos, y que hay miles y miles de millones de estos instrumentos, que algunos son de un uso único, y es de lo que usualmente estamos hablando, de que debemos de combatir, y hay otros que pueden ser reutilizados una y otra vez. Vamos a hacer tengo que hacer una presentación muy breve por el tiempo del que disponemos, pero de esto se puede hablar todo el día. Es todo un mundo muy interesante el tema del plástico.
Algunos datos sobre el plástico. Se producen actualmente unos 300 millones de toneladas métricas de plástico al año. Deben ser un poco más ya. 8 toneladas métricas o más van a terminar al océano a partir de 9 ríos principales. Y siempre nos enfocamos en que el océano es el que está contaminado, pero nos olvidamos de que los ríos, los lagos, los embalses también tienen ecosistemas y animales que viven allí y son los primeros, al servir de carretera, que son los primeros que reciben el impacto mortal de los plásticos y de los distintos tipos de basuras. Se estima que 1.5 millones de animales mueren por culpa de los plásticos, ya sea porque se la atraganta en la garganta, porque los mutila, porque los corta o porque simplemente les hace daño, pero son muchísimos más. Porque aquí usualmente estamos contando los animales que podemos observar, pero nosotros no tenemos ningún tipo de información acerca del impacto que tienen los plásticos y lo que contienen los plásticos, que son la sopa química que contiene cada plástico en el zooplancton, en el fitoplancton, o en los animales que viven en la zona basal, que son los que viven extrayendo todos esos sedimentos que hay allí y lo está filtrando, y con eso está filtrando microplásticos y están filtrando también las distintas moléculas químicas que hay allí, desde bifenol A, talato y otro tipo de elementos que son considerados cancerígenos en el día de hoy. En 1960 el consumo per cápita del americano era de 14 kilos de plástico. Actualmente el americano produce unos 140 kilos de plástico al año y el dominicano unos 40 kilos más o menos al año nosotros consumimos de plástico, que es la media a nivel mundial del planeta. Los plásticos al llegar al océano son corroídos por la luz, pero también por el movimiento mecánico de las olas. Se dividen en partes que se conocen como microplásticos. Pequeños plásticos que tienen el tamaño de un pelo de una persona. Y esos plásticos tienen pasan tres cosas con los plásticos que llegan al mar. Unos flotan, y esa ha sido la idea de poder traer esta pecera con agua. Fíjense cómo los plásticos después de cierto tiempo empiezan a hundirse. Del 100% de los plásticos que llegan a los ríos y al mar, apenas el 15% del 100 flota. El otro 15% se va en las columnas de agua, es decir, 2 o 3 metros por abajo. Y el 70% de los plásticos se hunden. Si pueden ver, alguna botella de Coca-Cola, que tiene muy poca densidad, está abajo. Y el control se está hundiendo. Todo eso estaba abajo hace unos días porque estaba en la oficina, pero para traerlo para acá le vaciamos el agua y ellos están otra vez empapándose las moléculas de agua dentro del material. También quería mostrar que esta funda que está aquí es simplemente medio kilo de plástico. Ahí no llega a 1 kilo de plástico. Eso serían unos 12 pesos en el mercado. Y esto, que me gustaría que lo pesaran, lo tuvieran en la mano. Esto hace, lo pueden pesar para que vean qué difícil es el tema del reciclaje. Eso es apenas 1 kilo de plástico. Esos son 12 pesos de plástico en el mercado. Hay que juntar todos esos galones que están ahí para juntar 12 pesos de plástico. Hay que juntar 18 botellas de agua de Dasani para poder hacer 1 kilo de plástico. Y cuando tienes 18 botellas, las llevas a un lugar y en ese lugar te entregan 12 pesos. Y eso que está allí, que también me gustaría que lo pasen para que lo palpen, es HDP, es plástico, es 1 kilo y eso cuesta aproximadamente 14, 12 pesos en el mercado. Y todos estos mercados están totalmente deprimidos. O sea, hay mucho material y nadie nos quiere comprar. Se producen unos 550 millones nada más de champú, de botellas de champú al año. Y se dice que se produce 1 millón de botellas de PET por minuto. Debe ser todo eso muchísimo más. Los principales tipos de plástico establecidos por la Asociación Americana de Plástico en el año 1989 son 7. Mientras más cerca estamos del 1, más fácil se reciclan. Mientras más se alejan del 1, más difícil es su reciclado. Existen 30 principales tipos de plástico, hay miles de tipos de resina, hay cientos de sustancias químicas. Sin embargo, estos son los que más se utilizan en el mercado para los tipos de productos. Cuando se va a una empresa de plástico, establecer el tipo de frasco o de envase que va a determinar que va a requerir un producto como tal es muy complicado y hay que tratar como sociedad de que la mayoría de los plásticos se encaminen dentro de estos procesos o que por lo menos, y lo vamos a ver más adelante, se implemente el principio de la responsabilidad extendida del productor. Es decir, que si yo me invento mañana que yo hago un jugo a partir de
hojas de mangle, evidentemente con el permiso ambiental del ministerio, porque los mangles están protegidos, y yo lo quiero envasar, yo tengo que ir a una empresa que me diga qué tipo de plástico yo debo hacer. Ahora, yo como empresa no debería utilizar ningún tipo de plástico que primero no esté identificada en la tapa debajo. Todos los plásticos que vamos a comprar al lugar tienen que estar identificados dentro de un simbolito que significa como infinito, y nos dice el número de plástico. Sin eso que está ahí no podemos incluirlo en la economía circular, es decir, no se puede reciclar. Pero para yo poder hacer eso, yo tengo que tener la responsabilidad de que cuando yo coloque en el mercado ese producto del jugo de mangle, por ejemplo, yo tengo que tener un centro de acopio que los reciba y que los vuelva a procesar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en República Dominicana y en todas partes? Que todo el mundo produce todos los productos que quiera, todos los envases que quiera, y la mayoría de los envases plásticos no se reciclan. Y como nosotros tenemos una deficiencia altísima con respecto al manejo de los residuos sólidos, para no hablar de los líquidos, que yo siempre he considerado que el problema de los residuos líquidos es todavía, el impacto es todavía peor que el de los residuos sólidos. Imagínense ustedes que toda esa basura que nosotros producimos, aproximadamente el 10% de toda la basura que producimos es plástica, va a parar al subsuelo, se incinera en los vertederos, porque los vertederos la queman para poder el vertedero tener la capacidad de recibir las toneladas de basura que llegan al otro día. Se estiman unas 14.000 toneladas de basura para la República Dominicana. Entonces aquí tenemos el polietileno de baja densidad. Todos estos productos son extraídos del refinamiento del petróleo y muchas veces se producen como consecuencia de gases que son sometidos a procesos químicos para poder extraer esos elementos que antes se botaban y que la industria del plástico, DuPont, otras empresas, han creado un subproducto para aprovecharlo y se han creado los plásticos. Los plásticos por ser no son una maldición, nos han ayudado a resolver muchos problemas. Sin embargo, hemos abusado del uso de los plásticos y tenemos una irresponsabilidad como sociedad con el manejo de los plásticos que tenemos que resolver. Aquí vemos un pequeño ejemplo de cuánto tiempo duran los plásticos, digamos que en descomponerse, pero ¿qué es que ese concepto de que los plásticos se descomponen hay que revisarlo? Porque ¿en qué se descompone un plástico? Si usted se mete un plástico, digamos, en el estómago y de alguna manera el ácido clorhídrico descompone, bienvenido, ¿verdad? Ese material, ¿en qué lo va a descomponer? ¿Qué va a pasar con las sustancias que no son liposolubles y las sustancias que no pueden ser totalmente descompuestas por el organismo? Entonces esos químicos que están ahí, todas esas moléculas van a pasar al cuerpo. Entonces el concepto de que los plásticos se destruyen cada 600, 500, 400, 100, 65, 50, 6 meses es, digamos, que en términos que uno los pueda admirar y ver, pero la sopa química queda allí y mientras más pequeña, los animales más pequeños pueden todavía aprovecharse de eso. Que era de lo que hablaba Rita cuando llegamos al principio, que decía que cuando se lavaba la ropa, esa ropa que nosotros tenemos, estos pantaloncillos, estas medias, estas chaquetas, estas ropas deportivas, están todas hechas de fibras de PET, fibras de ese material que está ahí. La mayoría de esos plásticos que se reciclan no son para hacer botellas, son para hacer ropa. Entonces cada vez que se lavan, se produce lo que se conoce como un lixiviado de ese material, y ese material empieza también, con el calor, con la fricción, a desprender sustancias químicas de las que está compuesta. Cada partícula de plástico que tenemos frente a nuestros ojos, de las tarjetas de crédito, los envases de leche, todos los marcos de las puertas, el interior de los vehículos, las computadoras, todo es una sopa de químicos que nada más el productor de ese material sabe de qué está hecho eso. Porque si se fijan, no encuentran ninguna etiqueta que diga de qué está hecho el plástico. Producción mundial de plástico, andamos por las 311 millones de toneladas métricas, que es distinto a 300 millones de toneladas por kilo. Es muchísimo más. América Latina solamente produce el 5% de los plásticos a nivel mundial. Muy poco. Efectos del plástico en los seres humanos. Los hombres se hacen más flojos. Estudios realizados en la década de los años 70 demostró que la presencia de polímeros de talatos en la sangre de las personas demostró la presencia de polímeros, lo que quiere decir que pasaban de los plásticos al cuerpo humano. Se conoce que los talatos son disruptores endocrinos que afectan el metabolismo y función del organismo. Parece que se pudo demostrar de que algunos hombres disminuían la cantidad de espermatozoides que producían como consecuencia de la presencia de estas sustancias en su cuerpo. ¿Cómo le llega esta sustancia? Usualmente a través de la madre cuando lactaba. Y esto se descubrió en los años 70.
Mayor alarma con respecto a los plásticos lo tuvo el controversial caso de presencia del bifenol A, un químico, un elemento considerado hoy como tóxico, cancerígeno, presente en los juguetes y biberones. Antes, a todos, creo que casi a todos los que estamos aquí nos hervían los biberones, ¿verdad? Entonces, al hervir los biberones se demostró, se supo, y los muchachos que muerden los juguetes, que se liberan sustancias, y esa sustancia había un elemento con el que se fabricaba, porque la mayoría de los plásticos tienen aditivos que los ayudan a ser más bonitos, más duraderos, menos corrosivos, más flexibles. Entonces, todos estos aditivos, uno de ellos es el bifenol A, y este producto es considerado cancerígeno. Por eso hoy no se recomienda que los plásticos estén sometidos a fuentes de calor. Científicos alemanes han establecido que las botellas de agua sometidas a calor desprenden sustancias químicas, probablemente antimonio. El calor y las grasas pueden provocar el desprendimiento de sustancias de la cadena de polímeros. Pero en todo esto, al no conocer casi nada del efecto de esta sustancia en los animales silvestres, porque todo esto se ha estado evidenciando en los seres humanos, pero nosotros siempre tenemos esta visión tan antropocéntrica de que todo es importante y hay que cuidar los ecosistemas porque hay que cuidarlo para los seres humanos. Y dejamos siempre de lado de que nosotros tenemos la responsabilidad, como siempre lo dice doña Idelisa Bonelli, de que como nosotros somos los seres humanos, los seres más inteligentes, tenemos la responsabilidad de tener que cuidar las demás especies, desde los cangrejos hasta las aves. Entonces, se conoce muy poco del impacto, no solamente en los seres humanos de los plásticos, sino en la vida silvestre. La primera vez que hubo una alarma internacional con el tema del impacto de los plásticos, ya desde los años 80 se sabía que algunas aves, sobre todo las aves costeras, uno de los animales más olvidados por el país, hay muy pocas políticas para la conservación, la gente no las conoce, la gente no las protege, y las aves, la vegetación y los animales costeros tienen una importancia vital para el mantenimiento de las costas y para el control de los ecosistemas. Uno de los principales eventos que desencadenó el tema a nivel internacional del efecto de los plásticos fue que se encontró en una ballena peruana. Existen 80 tipos de ballenas afectadas por el plástico, que comen plástico, y se cree que hay 300 especies directamente afectadas, marinas, por el plástico. Sin embargo, recientemente el PNUD ha dicho que la mitad de todas las especies que están en el mar están siendo afectadas por el plástico. Pero fue en este animal que cuando se abrió se encontró que estaba atragantado con una funda en el año 1991. Ustedes saben que cada año se hace una actividad de limpieza de playas en el país. Y esto es un ejemplo del reporte del año 2018 de Ocean Conservancy, una ONG que a nivel internacional promueve de manera educativa el que la gente vaya a las playas a recoger los residuos, y ha mostrado el tipo de residuos que usualmente se encuentran en las playas. Y se han encontrado de cosas tan particulares como un bumper de un vehículo. Aquí se ven mucho las neveras. Los cajones de nevera en República Dominicana son muy famosos a nivel internacional, y cada país tiene una particularidad. En otros lugares se encuentran extintores, en otros lugares se han encontrado barbecue completos, de todo. Entonces ellos van poniendo aquí cuáles son en cantidades los tipos de residuos que encuentran: colillas de cigarrillo, envoltura de alimentos del supermercado, botellas de bebida, taparrocas, bolsas de plástico del súper, los popotes, que son los famosos sorbetes o calimetes, como le decimos nosotros, contenedores de plástico y otros tipos de materiales. Nosotros también sabemos que los plásticos contaminan los invernales de la ciudad, provocando inundaciones y daños a las calles. Aproximadamente cuesta 5.000 a 6.000, 7.000 pesos limpiar un invernal como consecuencia de que está tapado por los plásticos que las escorrentías o que el mal manejo de los residuos lleva a los invernales y a los filtrantes. Y vuelvo al mismo tema, se le conoce muy poco el impacto que el microplástico, o sea, los plásticos pequeños que se van rompiendo. Y fíjense que en el agua que está ahí tenemos plástico de dos tipos: plásticos grandes y plásticos ya triturados. Digamos que el microplástico es ese plástico que se va al fondo y que allí es consumido. Entonces conocemos muy, pero muy poco. Se ha empezado a estudiar en los años 80 el efecto que está teniendo el plástico en el plancton. El plancton son esos animales que van a la deriva y que son muy pequeños, que se viven en el mar y que son, digamos, la base de la cadena trófica, de la cadena de alimentación, de la cadena biológica del mar. Ya hay estudios que determinan que los caracoles, como consecuencia de los químicos, sufren malformaciones, y se ha determinado y documentado
en un libro muy interesante que está en cuenta sobre biología marina, el efecto que tiene el estaño, por ejemplo, en el pene, atrofia el pene de estos crustáceos que están aquí. Imagínense si ya se ha documentado que en los crustáceos ocurre eso. Parece ser que los mariscos van a ser los primeros impactados por el plástico porque son los que están en el fondo, y como los plásticos terminan bajando al final al fondo, son los mariscos los primeros que van a estar en la cadena de contaminación. Pero eso ya nos los enseñó hace mucho tiempo un evento internacional conocido como el problema de Minamata, donde en una bahía en Japón, como consecuencia del mercurio, una gran cantidad de esta sustancia fue a la bahía, los animales empezaron a consumir mercurio, los animales que se comían, los peces que se comían a los crustáceos, a los demás animales del fondo, empezaron a bioacumular mucho mercurio. Cuando la gente lo empezó a consumir y los gatos empezaron a comer también pescado de la sobra de los japoneses, se produjo una enfermedad conocida como Minamata, una enfermedad donde la gente perdía su capacidad locomotriz. Nosotros sabemos muy poco acerca del impacto de los químicos en el cuerpo, y lo peor de todo, si se pueden leer algún frasco de pesticida, búsquense un frasco de pesticida cualquiera de lo que utilizamos para la agricultura del país. La mayoría dicen no tiene antídoto. Algunos países que han tomado iniciativas para empezar a reducir y a prohibir ciertos tipos de plásticos, porque los plásticos es imposible prohibirlos, porque son necesarios para el desarrollo de la vida. Ahí lo vimos como un marcapaso, ahí lo vemos. Si ustedes se fijan en la ropa interior que tenemos puesto, probablemente sea la mitad de plástico, de nylon. El lápiz que utilizamos, en la casa necesitamos el plástico, pero tenemos que tener una responsabilidad con el uso de los plásticos. Aquí vemos fundas, vemos países. Y al final yo pregunto, ¿y Dominicana para cuándo? Yo sé que cursa una ley en las cámaras y que ya la Cámara de Diputados la aprobó, pero ha sido una ley sancochada. ¿Alguno de ustedes ha participado en una vista pública de esa ley? Según el portal industrial, y esto tiene que ver con Adiplas, con la Asociación Dominicana, existen unas 400 empresas dedicadas al sector plástico en el país, de las cuales 133 se dedican a la fabricación directa de plástico. Apenas unas 60 empresas se dedican al reciclaje de plástico. Y la mayoría de los plásticos ahora nadie los quiere, porque los plásticos de República Dominicana usualmente vienen del vertedero y están tan contaminados que en China hubo una prohibición a partir de marzo, donde los residuos que llegaban contaminados o medio contaminados iban a ser rechazados o enviados para Vietnam. Entonces, como China era el basurero del mundo, China prohibió que llevaran todas las basuras de Inglaterra, de Nueva York, de República Dominicana, de todos los países, y ha puesto una moratoria. Entonces la mayoría del cartón que se saca del vertedero, que está contaminado y que huele muy mal, o el plástico que está contaminado porque tiene arena y tiene mal olor y material orgánico, lo han prohibido. Y ahora tenemos un colapso a nivel de República Dominicana, pero no de República Dominicana, de todos los países, que no sabemos qué hacer con los materiales. Solamente queda la India, que está expandiéndose. Incluso aquí se está instalando una empresa hindú para procesar la mayoría de los PET para hacer ropa, no para hacer botellas. En los años 80, los Estados Unidos, la Food Drugs Administration, prohibió el que se reciclaran botellas de PET. Eso fue un lío grandísimo, porque al prohibirla, porque entendía que podían estar contaminadas para poder procesar agua de nuevo, esa prohibición duró unos cuantos años. Posteriormente volvió a permitir que se pudieran reciclar. El plástico tiene una particularidad, y siempre nos dicen que el plástico se puede reciclar una vez y otra vez. No, el plástico pierde capacidad. El plástico, cuando está sometido al calor, pierde fuerza. Entonces hay que traerle materia prima nueva para poder hacerlo, y la mayoría del plástico, vuelvo y digo, se utiliza para fibras de ropa y para otro tipo de materiales. En la República Dominicana, en los últimos 7 años, del 2008 al 2015, se han exportado unas 158.354 toneladas de plástico, lo que es muy poco, ascendente a $49.7 millones, según cifras del CIDR entre 2008 y 2015. En total, unos 59.391 millones de pesos del mercado de plástico reciclable, cartón, papel, vidrio, plástico, metales, aluminio, baterías, etc., equivalente a 3.1 millones de toneladas. Nosotros se cree que apenas el 5% del plástico a nivel mundial se recicla. En algunos países se llega al 15%. Entonces, como les explicaba ahorita, un kilo de PET compactado limpio se paga 12 pesos, se requieren 18 botellas para hacer un kilo de funda se puede vender en 16 pesos y puede llegar a 18 pesos en algunos casos. Un kilo de material plástico duro, es decir, el material plástico duro es la silla, una silla plástica que se rompe, eso se puede vender también en unos 6 pesos el kilo. En el caso de la tormenta Beryl, ¿tenemos el video? ¿Dónde sale?
Este viernes no tuvieron una imagen agradable del mar los que acostumbran a pasar por esta zona todas las mañanas. Y es que desde el obelisco Hembra hasta el monumento de Montesinos, el malecón estaba repleto de basura. Bueno, y los residuos sólidos fueron retirados de la zona del malecón de Santo Domingo. Lo que ha pasado en el malecón de Santo Domingo es una imagen que sorprende a mucha gente. Esta es la basura de todo el Gran Santo Domingo, de todo el Gran Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, de todas las provincias que colindan con el río. Exhortamos a la población a que tomen un poco de conciencia o crear conciencia básicamente para que estos tipos de desechos ya se lleven directamente a los zafacones, se cree cierta cultura de reciclaje que no tenemos en nuestro país para evitar que nuestras playas, que son tan bonitas, pasen por este tipo de situaciones. Yo creo que ha sido una oportunidad, por un lado, con el tema de la tormenta Betty, de que toda esa basura que siempre está en las cañadas de los Tres Brazos, del Dique, de Villa Duarte, de Simonico, de Borojol, de Villa Francisca, de Capotillo, de Gualey, de todas esas zonas periféricas y marginadas que tenemos cerca del río Sama y que no tienen mecanismo para disponer de la basura o no cuentan con mecanismos eficientes. Aparte de que es muy complicado y también no pueden entrar allí, toda esa gente tira la basura usualmente todos los días, en lugares donde por escorrentía o por disposición inadecuada llega hasta el río Sama y el río Sama la lleva a este lugar. La gran cantidad de agua que cayó con Betty permitió que todas esas cañadas se limpiaran y que de repente el malecón de Santo Domingo tuviera cientos de toneladas de basura. Y la preocupación mayor era la que se veía, la que no se veía debe ser bastante interesante en el fondo y debe estar en las corrientes marinas camino hacia la zona de Pedernales. Yo creo que ha sido una gran oportunidad de ver, hemos pagado como República Dominicana, el Ministerio de Turismo, inagotable, pagado muchísimo dinero en National Geographic, en Discovery Channel, en las principales ferias internacionales de turismo, acerca de la belleza y de la importancia de nuestras costas. Y aquí hay gente que ha trabajado toda su vida para la protección y la conservación de las costas de la República Dominicana. Y cuando esto llega, es como estrujarle en la cara a uno que no se ha hecho algún trabajo sobre eso. Es evidente que esto está circunscrito en este momento al tema del río Sama, pero todos los ríos importantes de este país son carreteras para la disposición de residuos de todo tipo. Basta, usted puede ir desde Manabao, en Jarabacoa, a cualquier otra comunidad, en Puerto Plata, Yásica, en cualquier otro río importante, usted va a encontrar que el río trae que cada vez que llueve las condiciones de la costa cambian radicalmente como consecuencia de que el río no solamente arrastra los sedimentos de la deforestación de las cuencas altas y medias, sino que los ríos son per se, los camiones de basura son los alcaldes, las alcaldías, los ayuntamientos, los que transportan todos esos residuos que van a ser tirados a la costa y luego nos preguntamos por qué no hay peces, por qué no hay arrecifes de coral, porque la playa no está transparente y tenemos zonas y todos hemos caminado desde Puerto Plata hasta Samaná y cuando uno viene por toda esa línea se da cuenta como el mar es tan hermoso pero como cambia de color como consecuencia de las aguas que traen el Yuna y los demás ríos que descargan en esa zona que tiñen del color marrón y lo que estamos viendo ahí es fruto de una política de corte de árboles indiscriminados pero también de mucha basura. Toda esa zona que está ahí se tapa de basura, hay unos rejillas que se hicieron y cuando usted pasa por ahí se da cuenta que el río está desbordado porque está lleno de plástico. Entonces hay algunas medidas que tenemos que tomar como país y como ciudadanos
Y yo creo que de todas las que yo pueda mencionar aquí, la más importante es que hay que empezar a cuestionar el plástico. No se puede comprar un solo plástico, ni una crema de afeitar, ni una crema de hidratar, ni una loción, ni un desodorante, ni un champú, ni una botella de agua, ni una silla, nada que no sepamos primero qué tipo de plástico es y ver si existe la posibilidad de reciclarlo. Si no tiene el símbolo de reciclaje, eso no se debe de comprar. Pero si tiene el símbolo de reciclaje, tenemos que ocuparnos de que una vez nosotros lo utilicemos, tiene que llegar a la cadena. Ahora, lo más importante es que hay que reducir el uso de los plásticos y hay que sustituirlo por otros productos. Evidentemente que hay que establecer una ley para que contenga los incentivos para las empresas y las sanciones. Desarrollar un programa informativo y educativo a todos los niveles, sobre todo en las escuelas y en las industrias y en las iglesias. Establecer el principio de responsabilidad extendida del productor generador. Yo quiero traer agua de aloe vera al país, muy bien. Yo quiero traer Gatorade, muy bien. Yo quiero producir malta india o leche, sí, pero usted tiene que crearme las condiciones para que ese plástico que usted va a traer al país se recicle en principio. Y si no se puede reciclar, no debería poder permitírselo. Promover lo que hayan centros de acopio. Yo sé que aquí en San Pedro de Macorís, a través de la coalición y de Corret y de la alcaldía de Tony y de mucha gente que trabaja en San Pedro de Macorís, siempre preocupado por estos temas, don Danilo, ¿verdad? Aquí se está trabajando con los barrios periféricos de Los Amas en programas de reciclaje, y yo sé que la Casa Brugal ha comprado unos equipos que ha donado para que se pueda hacer el movimiento. Exactamente. Hay que colocar un impuesto a los plásticos que tienen dificultades para poder ser procesados. Ya las industrias empezaron a quejarse acerca del plastic tax, como se le dice en Estados Unidos. Considerar la importancia de los vertederos, convirtiéndolos en rellenos sanitarios. Nosotros no hacemos nada prohibiendo todo esto si no le metemos mano a los vertederos. Los vertederos, se dice que tenemos 358 vertederos a cielo abierto, pero lo que no se dice es que la mayoría de los vertederos a cielo abierto están cerca de las fuentes de agua, al igual que las industrias. ¿Por qué es que las industrias están todas cerca de las fuentes de agua? Porque fue una política del Estado Dominicano de los años 60, de los años 50, de los años 70, de que estuvieran cerca de las fuentes de agua, porque no había un sistema ni de distribución de agua que garantizara la producción, pero tampoco había un lugar donde descargar las aguas contaminadas. Fíjense que la primera obligación de depurar y de tratar las aguas contaminadas del país está en la Ley de Pesca del año 1962. No fue en el año 1990 con el decreto del doctor Joaquín Balaguer, que establecía que todas las empresas que se instalaran en el país tuvieran planta. No, desde el año 60 ya había esa disposición, y desde el año 38 nuestros ríos están tan afectados por la pesca, la sobrepesca y la contaminación, y se puede leer la biografía de un gran abogado, apellido Ariza, de San Francisco de Macorís, donde él explicaba que todos los desechos que salían del hospital de San Francisco de Macorís iban directamente al río Jaya. Y en el año 1938 y 39 ya se prohibió en Jarabacoa la pesca de todo tipo de peces, como consecuencia de que ya no habían peces en los ríos Jimenoa y Yaque del Norte, como consecuencia de la contaminación. Utilizar envases reusables como termos en vez de botellas. Yo creo que eso empieza, hay que hacerlo, hay que tratar de utilizar la menor cantidad de botellas posible. Nosotros tratamos de que en el día de hoy no hubieran botellas plásticas aquí, pero va a ser muy difícil. Esto es un proceso que toma tiempo. Hacer una prohibición inmediata de que mañana no haya afón no es razonable ni es económicamente viable. ¿Por qué? Porque la estructura de una empresa dedicada a la fabricación de plástico es millonaria, y un país, por más medidas que quiera tomar, tiene que tomar en cuenta de que las estructuras industriales no se cambian de la noche a la mañana, pero sí deben de empezar a ponerse de fecha de caducidad a ese tipo de tecnología ya antigua, que se hace inaceptable porque no es ya sostenible o no es armonioso con el concepto de sostenibilidad que tenemos hoy en día. Promover el programa de escuelas ecológicas para educar a la gente, y sobre todo disminuir el consumo de materiales sintéticos. Alguien decía, y se ve mucho en la calle, que venden productos ecológicos. Todo le han puesto ecológico a cualquier producto. Para mí, por ejemplo, un químico jamás puede ser ecológico, porque aunque sea químico, siempre sigue siendo ecotóxico, de una cosa de la que nunca nadie habla, porque uno habla de que la contaminación es mala porque afecta a las personas, pero nunca hablamos de que algo puede ser ecotóxico. Un camión que va pasando por encima de un río y que se le cae toda la carga de hielo en una laguna y cambia a esa laguna su temperatura normal, promedio, matando a los animales que viven allí, ese hielo resulta en ser algo contaminante y ecotóxico por el lugar donde tuvo el accidente, por donde cayó el hielo. Entonces todas las sustancias, sobre todo los químicos, hasta que no tengamos una revolución en términos de tener química verde, que es algo un poco complicado, pero sí sabemos que existen polímeros naturales que salen de las plantas,
nosotros vamos a tener que ir sustituyendo los polímeros sintéticos por los polímeros naturales. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que tomar. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Se acabó? Pues muchísimas gracias. Bueno, César Vargas nos ha conducido en un interesante paseo por la historia de los plásticos. Nos ha enseñado la realidad actual, su impacto en las economías de la República Dominicana y del mundo. Muchísimas gracias, César Antonio Vargas Pimentel, presidente del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana. Uno no quisiera venir a un evento como este y ser solamente espectador, estar sentado ahí todo el día sin ninguna participación. Uno quisiera de alguna manera interactuar. Uno tiene cosas que decir. Bueno, pues en los bultitos verdes, en los bultitos ecológicos, César, ¿verdad?, tienen unas tarjetitas que son precisamente para la elaboración de preguntas que ustedes pueden dirigir a los expositores. De las preguntas se van a seleccionar 3 que se van a hacer al expositor de turno, quien las va a responder de la manera más breve que sea posible. Así es que recojan la tarjetita que está dentro del bultito y elaboren sus preguntas para César Vargas. Yo tengo una, César. Hay una aquí del público. El señor Calazán Omar Cepeda, del circuito de radioemisora C12 Radio, nos pregunta o te pregunta a ti específicamente si el foam es un plástico y hasta qué punto es bueno o malo. El foam es un plástico, el que en la pintura es un plástico, y las resinas, las gomas son un plástico. Pero lo malo del foam es que no se recicla en el país. Alguien quiere foam, pero lo quieren de postindustrial, es decir, hay un foam que no se haya utilizado y ni ese se está reciclando, al menos que alguien sepa en algún lugar que sí lo reciclan, y mucho menos el de postconsumo. El foam no se recicla, por ende, evidentemente que es malo. Y lo que vemos, caminen 5 minutos en cualquier zona costera o en cualquier río, arroyo, y van a encontrar foam por todas partes. No váyanse a cualquier construcción, incluso y es un problema que tenemos nacional que hay que enfrentarlo siendo transparente. Durante el proceso de recolección de las 60 o más toneladas de basura que dejó ver en la costa dominicana, la comida se llevaba en foam a los obreros. Es un problema. César, tengo 2 preguntas más. Nancy Santana plantea que la ley 120 del 1999 penaliza lanzar desperdicios sólidos a las vías públicas, que por qué no se cumple. Esa es una. Y la de Bernardo Arroyo dice: ¿qué lugar ocupa el río Iguamo en nivel de contaminación en la República Dominicana? La ley 120-99 es una ley que evidentemente no se cumple en ninguno de los distritos de las provincias del país, en ningún lugar. Hay un problema de aplicabilidad por parte de los ayuntamientos. Y es necesario hacerla cumplir, evidentemente. No se cumple, es la realidad. Si alguien tiene una realidad distinta ahora, que me lo comente. Con relación a la pregunta de que hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta para poder determinar la contaminación de un río. Primero, cuando un río atraviesa una comunidad hay que cogerle pena, sea cual sea. Desde Manabao va contaminándose el yaque, y mucho antes de Manabao, desde los sembradíos de la agricultura. Pero hay que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, el polo comercial, económico, industrial que hay allí, que descarga sus aguas en el río, nos da una idea cuando tenemos una gran cantidad, por ejemplo, el río Yaque del Norte, el Iguamo, el Isabela y los Ama, son ríos que reciben contaminación muy importante, no solamente de poblaciones que carecen de un sistema de tratamiento de agua residual. Recuerden que la cobertura del país eficiente de las aguas residuales que se producen es apenas un 6%. El sistema de alcantarillado de la República Dominicana apenas acopia un 27% de todas las aguas residuales que se producen. Aquí todavía hay una cantidad de fecalismo, o sea, mucha gente todavía defeca al aire libre como consecuencia de que no cuenta con baños, y hay otra parte de la población que usa letrinas que muchas veces van directamente y contaminan el subsuelo.
Entonces los ríos contaminados, el río Guagua es un río contaminado intensamente, como consecuencia de las actividades industriales y como consecuencia de las actividades de las comunidades que están en sus orillas y que están a 10 y 15 kilómetros de ellas, porque las escorrentías de las lluvias no tienen miramientos. ¿Alguna pregunta más? Está bien. Muchas gracias, César.